Continuemos con otra de las anécdotas que nos cuenta la historia sobre nuestro querido Antístenes. Cuando era muy joven, él quiso también iniciarse en los misterios órficos, ¿sí? A través de maestros, de sacerdotes, entonces empezó a iniciar en esta religión. ¿Quiénes son los órficos? Se preguntarán ustedes. La religión órfica es una religión de textos marginal, que quiere decir que es muy diferente a la religión oficial de Homero y Hesiodo. Recordemos que para Homero y Hesiodo, cuando un cuerpo o cuando una persona moría, enseguida su alma dejaba de existir, por decirlo así. ¿Sí? Como si el cuerpo cayera y saliera como un vaho y de ese vaho no quedaba nada. ¿Sí? El, el primer pensamiento griego no se pensaba como tal la inmortalidad del alma, mientras que los órficos sí creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Por eso no derramaban sangre animal, porque ellos estaban convencidos que podrían reencarnar en animales e incluso que podría ser un pariente, y por esa razón una de sus prácticas más comunes era la de no comer carne y practicar el ascetismo, ¿sí? Como les decía, era un conjunto de textos sagrados que pregonan la inmortalidad del alma. En esta mitología órfica se enfatizan otras divinidades que no suelen tenerse muy en cuenta en la religión oficial de Homero y Hesiodo. Por ejemplo, para ellos el pecado original tiene que ver con la muerte de Dionisios. Les voy a contar cómo es la historia. Se supone que mmm, los titanes, ¿sí? Los titanes fueron como unos seres gigantes, poderosos, sádicos. Aquí el mito órfico nos los muestra como violentos, destructivos y sádicos. Ellos roban al pequeño Dionisos, ¿sí? Recién nacido, y no solo lo matan, sino que lo torturan, lo descuartizan y lo desmiembran. Entonces Zeus, lleno de rabia al ver que los titanes habían atacado al pequeño, hagan de cuenta que así como el divino niño en la religión católica, el divino niño Dionisios era, era principal en la religión órfica, ¿sí? De aquí viene el pecado original, porque al matarlo los titanes, Zeus se enfurece y los fulmina con el rayo. Solo se salva de Dionisios el corazón, ¿sí? La leyenda cuenta que que Zeus cogió el corazón del pequeño Dionisos y se lo puso en un muslo, ¿sí? Lo guardó en una pierna suya y y se salvó. Volvió a reencarnar el niño gracias a que su padre lo guardó en su pierna, pero de la sangre que quedó, ¿sí? De la sangre de Dionisios y de las cenizas de los titanes se formó al ser humano, ¿sí? Entonces el ser humano tiene la mitad de su naturaleza es titánica y su otra mitad es dionisiaca. Entonces, la cuestión de la reencarnación y de la salvación en esta vida tiene que ver con la limpieza de ese pecado original, ¿sí? De esa búsqueda de una libertad con respecto a este pecado, como el pecado original de Adán y Eva, es muy similar. Sin embargo, los sacerdotes lo que prometen es que si uno se entrega a los misterios órficos y a sus textos, una vez terminado el ciclo de la vida, uno va a recibir miles de premios y tesoros después de la muerte en el Hades. Entonces, según esto, cuando nosotros morimos vamos a recibir muchos bienes en el Hades. Al escuchar todas estas lecciones, el pequeño Antístenes, otra vez con una gran sonrisa en su rostro, con una pureza en su pregunta que ni siquiera es maliciosa, mira a los ojos al sacerdote que le está dando las lecciones y le dice: si tantos bienes hay en el Hades, ¿por qué no te matas? ¿Por qué no te suicidas? Obviamente todos los estudiantes quedaron en silencio y enseguida se les retiró de las clases. Hay otra anécdota muy curiosa que le ocurrió una vez en una de sus luchas en la palestra. Uno de sus oponentes le contestó o le dijo a él: no eres hijo de dos seres libres. A lo que él, como siempre, sonriendo y muy calmado porque él era dueño de sí,
Esta es una característica de Antístenes, siempre se controlaba cuando los demás lo insultaban. Contestó lo siguiente: tampoco soy hijo de dos luchadores, y aún así soy un luchador. No solo un luchador de la palestra, después va a haber una guerra en Grecia, y él se va a destacar también como un gran guerrero. Por eso va a ser muy respetado, sobre todo entre sus camaradas atenienses, por el valor con el cual defendió su ciudad durante la guerra. ¿Sí? Tenemos aquí la virtud de un guerrero, de un luchador, un filósofo guerrero. También sabemos que fue discípulo de Gorgias. Gorgias fue un gran sofista. Normalmente cuando uno lee los diálogos de Platón, tiene la ilusión de creer que los filósofos son los buenos de la película y los malos vendrían a ser los sofistas. Pues no, los sofistas son grandes personajes que acumulaban muchos conocimientos. En este caso, este hombre era un sofista que costaba mucho dinero, ¿sí? Las lecciones con él eran muy costosas. También se le conocía como, ay, me equivoqué aquí en la escritura, perdónenme, aquí es relativista, lo siento, esto omitan ese error, qué pena con ustedes. Relativista y escéptico, ¿sí? Además, el arte sobre todo que proclamaban manejar a la perfección los sofistas era el arte de la retórica, el arte de la persuasión, de poder convencer a los demás. Esta es una frase que pasó a la historia para reconocer el pensamiento de Gorgias. Ningún ente existe. Si existe es incognoscible e incomunicable para nosotros. Ningún ente existe. Nada existe. Y si algo existe, es incomunicable e incognoscible por el ser humano. Por eso decimos que es un relativista y un escéptico. El pensamiento de Gorgias es bastante complejo. Pueden encontrar, la principal fuente que les recomiendo es el diálogo de Platón, el Gorgias, si están interesados en este tema. Sin embargo, va a llegar un punto en que Antístenes está cansado de la filosofía de su época. Se aburre del relativismo, del escepticismo. Acuérdense que el escepticismo es como dudar de todo, no creer en nada. Más adelante ahorita vamos a ver la escuela escéptica. Y también se cansó de la retórica. Entonces cayó en un periodo de decepción, por lo cual decide tomar un cambio de rumbo. Y aquí es donde va a cambiar para siempre la vida de nuestro amigo Antístenes, porque va a cambiar de maestro. Va a encontrarse con Sócrates. Va a dejar el camino que venía recorriendo con Gorgias y los sofistas. Se alejó de los órficos. También se va a alejar de las luchas. Y se va a adentrar en el pensamiento de este nuevo maestro, que lo conmueve y empieza a transformar su forma de vida. Como les decía ahorita, la vida de Antístenes va a cambiar en el momento que decide volverse alumno de Sócrates. Su afición a hablar con él era tan grande que caminaba diariamente 7 kilómetros para llegar hasta la casa de Sócrates. Lo que más cultivó de su maestro, lo que más lo fascinó de Sócrates fue su tranquilidad de ánimo, su paciencia y su firmeza, ¿sí? Sobre todo que Sócrates le trajo a su corazón y a su alma una nueva verdad. La felicidad solo se alcanza a través de la virtud. Esta va a ser la nueva verdad que va a guiar a nuestro querido amigo Antístenes hasta el último día de su vida. También decimos que acompañó a Sócrates hasta el último momento de su vida, ¿sí? Él estuvo el día de la muerte de Sócrates. Esto aparece en el diálogo Fedón, para los que estén interesados en saber sobre la muerte de Sócrates. Está en el diálogo el Fedón. ¿Sí? Antístenes estuvo ese día, lloró, sufrió igual que todos los asistentes. La historia del Fedón nos cuenta que inevitablemente muchos de sus alumnos, de sus amigos, empezaron a llorar, a lo que él les replicó y les dijo: muchachos, amigos, camaradas, aunque en el texto lo llama más bien como ¿qué hacéis, hombres extraños? Había escuchado que hay que morir entre palabras de buenos augurios, así que ea pues, fortalezcanse, sean firmes, acompáñenme serenamente
en mi camino hacia la muerte, invitando a todos los presentes en el momento que tomó la cicuta a mantener firmeza de ánimo y no llorar mientras él moría. Algo que le llamó mucho la atención a Antístenes fueron las últimas palabras de su maestro. Critón, le debemos un gallo a Asclepios. Asclepios es el dios de la medicina. Y a Asclepios se le ofrendaba un gallo cuando se pasaba de la enfermedad pues a la sanidad. Entonces esto que llamamos ironía, ¿sí? La ironía es el pensamiento o la característica más interiorizada por Antístenes de la filosofía socrática, más que la mayéutica, que es el proceso de hacer que cada quien encuentre la verdad por sí mismo a través de la pregunta. Nuestro querido amigo se va a basar en la ironía socrática. Como les decía, Asclepio es el dios de la medicina. Si le ofrendamos un gallo cuando pasamos de la enfermedad a la salud, y estas fueron las últimas palabras de Sócrates, nos está queriendo decir Sócrates que el cuerpo es un obstáculo para llegar a la verdad, porque el cuerpo nos llena de amores, de imágenes fantasmas, de deseos, de vicios, de apegos materiales. Mientras estemos en este cuerpo, jamás podremos contemplar la verdad. Por eso el verdadero camino es desembarazarse del cuerpo, contemplar la verdad con el alma, y no incluso, o sea, no se trata de esperar a morir o simplemente matarse o algo así, no, no, no. Lo que está queriendo decir aquí sobre todo Sócrates es que incluso en vida hay que desembarazarse del cuerpo para contemplar con el alma, para ver las cosas en sí mismas. Entonces, el pensamiento de Sócrates, como él lo va a decir acá en el Fedón, filosofar es aprender a morir y a permanecer muerto, ¿sí? Entonces, esta gran verdad va a ser fundamental en el pensamiento de Antístenes. Luego de la muerte de su maestro, él sabe que es momento de iniciar su propia escuela filosófica.